A ver, ¿cómo es que una agencia de inteligencia que, para empezar, nació de uno de los peores fracasos militares de Estados Unidos, llega a convertirse en, básicamente, un gobierno en la sombra? Un gobierno con el poder de quitar y poner presidentes. Bueno, esa es la historia que vamos a desgranar hoy. La increíble y a veces aterradora historia oculta de la CIA. Imaginemos la escena. Estamos el 7 de diciembre de 1941. Es una fecha que, como bien dijo el presidente Roosevelt, vivirá en la infamia. ¿Por qué? Porque ese día Japón lanza un ataque sorpresa, brutal, contra la flota estadounidense que estaba tranquilamente anclada en Pearl Harbor. Y a partir de ese momento, bueno, nada, absolutamente nada volvería a ser igual. Y claro, el ataque fue devastador, no solo en lo militar, ojo, sino que fue un golpe durísimo para la inteligencia estadounidense. Sencillamente no lo vieron venir. Nadie lo vio venir. Y este fracaso, este desastre monumental, dejó una cosa clarísima. Estados Unidos necesitaba con urgencia una agencia de inteligencia centralizada. Y así, literalmente de las cenizas de Pearl Harbor, estaba a punto de nacer una organización nueva y muy, muy poderosa. Y es que, a ver, la creación de la CIA no fue para nada una decisión fácil, ni mucho menos unánime. De hecho, desde el mismísimo principio, la idea estuvo rodeada de una desconfianza enorme, y esto venía de los niveles más altos del poder. Fíjense que el propio presidente, Harry Truman, tenía unas dudas terribles. Le aterrorizaba, pero de verdad, la idea de estar creando una especie de policía secreta, algo así como una Gestapo estadounidense o una KGB. Al final la aprobó, sí, pero con una advertencia que, con el tiempo, sonaría casi a profecía. A ver, sobre el papel, la misión oficial era muy clara. Vamos a recopilar información para que no nos vuelva a pasar un Pearl Harbor. Pero, en secreto, la cosa era muy distinta. La primera gran operación de la CIA fue lo que muchos llaman su pecado original. Porque en lugar de ir a cazar nazis, ¿qué hicieron? Los reclutaron. Así como suena. Criminales de guerra de altísimo nivel contratados por su inteligencia. Esto sentó un precedente, digamos, moralmente muy turbio para todo lo que estaba por venir. Y bueno, con estas nuevas mentes del Tercer Reich en sus filas, la agencia no tardó nada en desarrollar un método, una especie de manual de jugadas, un playbook, que se podía repetir una y otra vez para meterse en los asuntos de otros países, y si hacía falta, pues tumbar a sus gobiernos. Y no perdieron el tiempo, ¿eh? Pusieron este plan en práctica casi de inmediato. Es que la velocidad es increíble. Pensemos esto. En solo 2 años, ¡pum!, 2 gobiernos elegidos democráticamente derrocados con la mano directa de la CIA. Ojo, esto no fue una coincidencia. Para nada. Fue la aplicación de ese plan, de ese manual. Y aquí está el famoso plan. Un manual de 4 pasos muy sencillo que perfeccionaron en Irán con la Operación Ajax. ¿Cómo funcionaba? A ver, paso 1. Identificar una amenaza a los intereses económicos de Estados Unidos. En Irán fue que el primer ministro Mossadegh nacionalizó el petróleo. Paso 2. Acusar a ese gobierno de ser comunista. Fácil. Paso 3. Financiar y armar a la oposición. Y 4. Instalar un líder militar que sea amigo. En Irán, restauraron al Shah, y con eso, por cierto, sembraron las semillas de la revolución que vendría en el 79. Pero lo importante aquí, lo crucial, es que a corto plazo funcionó y se convirtió en el modelo a seguir. Y si lo de Irán fue claro, el caso de Guatemala es descarado. El presidente Arbenz quería hacer una reforma agraria que le tocaba los intereses a la United Fruit Company. Y adivinen quién estaba en la junta directiva de esa empresa. Pues sí, Allen Dulles, el mismísimo director de la CIA. Y para colmo, su hermano era el secretario de Estado. O sea, los intereses de una empresa y la política exterior de un país se mezclaron para tumbar un gobierno. El resultado, hundir a Guatemala en décadas y décadas de guerra civil y violencia. Claro, después de estos supuestos éxitos, la agencia se lo empezó a creer. Se sentían infalibles, invencibles. Pensaban que podían derrocar a quien fuera, donde fuera. Pero esa soberbia, esa arrogancia, los iba a llevar derechito a su mayor humillación y a un choque frontal con la Casa Blanca. El gran objetivo ahora era Fidel Castro, en Cuba. Y la CIA hizo lo de siempre, aplicó su manual. Entrenaron a un grupo de exiliados, los mandaron a invadir por Bahía de Cochinos y se sentaron a esperar que el pueblo se levantara.
un levantamiento que nunca, jamás, llegó. Resulta que Castro era mucho más fuerte y mucho más listo de lo que ellos pensaban. El resultado fue un desastre, un fracaso total, una vergüenza pública para la recién estrenada administración de Kennedy. Y el presidente John F. Kennedy estaba que echaba humo, furioso. Se sintió engañado, traicionado por la agencia. Así que culpó directamente a la CIA por todo el fiasco y despidió a su director, el legendario Allen Dulles. Pero ojo, esta frase de querer desmontarla tabla a tabla no fue un simple enojo del momento, no. Fue una declaración de guerra en toda regla contra su propia agencia de espionaje. Ahora avancemos en el tiempo. Estamos el 22 de noviembre de 1963. Han pasado apenas unas horas desde que JFK fue asesinado en Dallas. Su hermano, Robert Kennedy, que era el fiscal general, se reúne con el nuevo director de la CIA. Y lo primero que le pregunta, lo único que le pregunta es, ¿la CIA ha matado a mi hermano? Imagínense esa escena. Esa pregunta nos dice todo sobre la desconfianza, la ruptura total que había entre la Casa Blanca y la agencia. Y después de la muerte de Kennedy, es como si la agencia entrara en una fase completamente nueva, operando con una autonomía casi total. Y con la guerra de Vietnam escalando, parece que las reglas, ya fueran internacionales o las de casa, simplemente dejaron de importar. Por ejemplo, la CIA ayudó a inventarse el pretexto para ir a una guerra total en Vietnam, con el famoso incidente del Golfo de Tonkin. Luego, allá, ejecutó programas terribles como la Operación Fénix, que eran básicamente escuadrones de la muerte para asesinar civiles. Y mientras tanto, en casa, aquí en Estados Unidos, con la Operación Caos, violaron la ley de forma flagrante, espiando a miles de ciudadanos que simplemente se oponían a la guerra. La agencia estaba, en pocas palabras, operando sin control alguno. Pero claro, un estado secreto no puede vivir en las sombras para siempre. Tarde o temprano, la luz se filtra. Y en los años 70, una serie de escándalos, uno tras otro, finalmente sacarían a la luz pública las operaciones más oscuras de la CIA. Y esto iba a provocar una investigación como nunca antes se había visto. Y el castillo de naipes empezó a caerse aquí. Primero, el escándalo de Watergate. Resulta que los que entraron a robar eran exagentes de la CIA. Y el presidente Nixon intentó usar a la agencia para encubrirlo todo. Y casi al mismo tiempo, ¡boom!, sale a la luz el papel clave de la CIA en el violento golpe de Estado en Chile, el que puso en el poder al dictador Pinochet. Ante todo esto, el Congreso ya no podía mirar para otro lado. Se formó el famoso Comité Church, que fue la primera investigación a fondo, de verdad, sobre todos los abusos de poder de la comunidad de inteligencia. Por primerísima vez, los jefes de la CIA iban a tener que sentarse y responder bajo juramento por décadas y décadas de operaciones secretas. Y las audiencias fueron, bueno, un auténtico espectáculo. Aquí vemos a un senador enfrentando cara a cara al director de la CIA, Richard Helms. Le está preguntando por programas de espionaje dentro de Estados Unidos que él sabía perfectamente que eran ilegales. La tensión en esa sala se podía cortar con un cuchillo. Estamos hablando de que los secretos más oscuros del Estado estaban saliendo a la luz, en vivo, por televisión nacional. Pero la CIA, por supuesto, tenía una defensa preparada. Su argumento era, oigan, no éramos un grupo de locos fuera de control, éramos soldados y seguíamos órdenes. Lo que este exagente está diciendo en esencia es que cada operación encubierta, cada intento de asesinato, todo fue ordenado y aprobado por los presidentes de Estados Unidos, que ellos no eran los villanos, sino simplemente la herramienta, el instrumento del poder presidencial. La cosa es que la presión pública ya era inmensa. La gente estaba horrorizada con todo lo que estaba saliendo. Así que, como resultado directo de todo lo que destapó el Comité Church, el presidente Gerald Ford tomó una medida que fue histórica. Una medida para intentar por fin ponerle un freno al poder más letal de la agencia. Y esa medida fue esta, la Orden Ejecutiva 12333. Y esto, en teoría, lo cambiaba todo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, se prohibía con todas sus letras el asesinato político. Era como trazar una línea muy clara en la arena, una línea diseñada para que los planes de asesinato de los que tanto se habló en las audiencias no volvieran a pasar nunca más. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Después de ver cómo nació esta agencia, cómo operó en las sombras, cómo quitó y puso gobiernos y cómo ignoró las leyes, ¿de verdad es suficiente una ley, una orden ejecutiva para controlarla? O, yendo más allá,
¿La existencia misma de un Estado secreto no es una contradicción total en una democracia? La historia parece sugerir que la respuesta, bueno, es mucho, mucho más complicada que un simple sí o no.